En esta ocasión nos acompaña el coordinador de Acción Ciudadana frente a la Pobreza, Rogelio Gómez Hermosillo, para platicarnos sobre los resultados que presentaron precisamente esta mañana con motivo del Día Mundial de la Salud y en donde nuestro país tiene retos importantes. Un gusto tenerlo en este espacio. Buenas tardes, bienvenido. Muchísimas gracias, a la orden. En lo que va de esta pandemia, diversos problemas que ya eran críticos en nuestro país se han agudizado y en el caso de México, el tema de la inversión en el sector salud que mantiene excluido a un número muy importante de mexicanos. Esta administración federal que comenzó a hacer cambios drásticos, en su momento la desaparición del Seguro Popular, un accidentado arranque del INSABI y posteriormente la pandemia que vino a colapsar también los servicios de salud. ¿Cómo se encuentra con este contexto nuestro sistema de salud y cuáles son los focos rojos que enfrenta, además de esta pandemia que sigue afectando el país, Rogelio? Sí, hoy que es Día Mundial de la Salud es muy importante recordar que la salud es un derecho humano, que es la base de la vida y que por lo tanto es muy importante que tengamos un sistema de salud para todas, para todos, que sí funcione. Entonces yo creo que claramente lo que tenemos en realidad es un sistema que tiene excluida a la cuarta parte de la población. Justo antes de la pandemia que se levantó el censo, 33 millones de personas, 26% de la población no tenía afiliación al servicio de salud, y donde el seguro social, los diferentes sistemas que además están fragmentados, ¿no?, en diferentes subsistemas, pero que son el seguro social, cubren menos de la mitad de la población, al 45%, y entonces dejan fuera históricamente, desde hace décadas, desde que se creó, a la mayoría de la población. Entonces, eso genera un trato diferenciado, una discriminación por la diferente que se invierte en población con seguridad social y sin seguridad social, que por supuesto entonces afecta a la población que vive en pobreza, la población que tiene los trabajos más precarios, porque es a la que se le excluye del seguro social porque está vinculado al trabajo, y donde tenemos también un sistema de salud muy medicalizado que ha descuidado y que tiene muy abandonado la atención primaria en salud, que es donde se podrían resolver gran parte de los problemas de salud. Yo creo que esa es la base, digamos, de lo que se tiene que empezar a cambiar para lograr cobertura universal de salud, para tener salud para todas y para todos. El tema de la pandemia es uno de los más relevantes, toda vez que continuamos con niveles críticos. En su momento, esta pandemia y todos los esfuerzos que se tenían, han utilizado todos los recursos. Ustedes hablan de que otros padecimientos en nuestro país pues prácticamente no han recibido atención, y esto en los hechos estaría generando nuevos focos de problemáticas de salud pública. ¿Cómo está esta situación de desatención de las otras problemáticas que no es propiamente COVID? Sí, lo que pasó es que durante el año pasado, que se nos cayó encima la pandemia, no se incrementaron sustancialmente los recursos para la salud. Lo que se hizo fue jalar la cobija para poder atender los casos de COVID, para poder generar todos estos hospitales de atención a COVID, pero descuidando el resto de la atención. Se han dejado de prestar casi la mitad de las consultas que se habían atendido el año pasado en cosas tan importantes como la salud sexual y reproductiva, como la detección de diabetes, de cáncer. Es decir, tenemos una caída en la atención de estos que también son las causas principales de mortalidad. O sea, estamos hablando de que estamos sembrando, digamos, nueva mortalidad para el futuro, o por eso también se explicaría esto que la Secretaría de Salud llama mortalidad excesiva, que es que además de los casos de COVID, hay un incremento de la mortalidad. Se dice que hay que multiplicar por 2.4 los casos de COVID, entonces estaríamos ahorita ya hablando de casi 500,000 de personas por encima de la mortalidad esperada, o sea, adicional, digamos. Entonces, esto es muy, muy grave y tiene que ver con las insuficiencias del sector salud y, por supuesto, con las condiciones de salud de la población. Estamos platicando con Rogelio
coordinador de Acción Ciudadana frente a la Pobreza. Este reporte: México enfrenta la peor crisis sanitaria de su historia moderna, con motivo del Día Mundial de la Salud. Hablan de inversión, una inversión que se requeriría, digamos, para sortear todo lo que resta todavía de la pandemia, pero con la lógica que ha seguido el gobierno federal, en donde hemos visto mayor asignación a programas sociales, a las obras insignia. ¿Ven condiciones para que este gasto público que ustedes señalan que se requiere en el sector salud se destine, Rogelio? Mira, yo creo que hay que crear las condiciones. Nuestro mensaje de hoy se titula La salud es primero, debe ser la prioridad nacional. Si no aprendemos esto de esta pandemia, pues no sé qué podemos sacar de ella. Es decir, tenemos una afectación en crecimiento de pobreza, ¿no? En incremento del desempleo, en problemas de abandono de la educación, pero claramente lo que quedó en el centro, digamos, es la urgencia de contar con un sistema de salud que sí atienda a todas las personas sin distinciones, sin condiciones, sin que eso esté vinculado a su régimen laboral o a si tienen o no trabajo, porque la salud, insisto, es un derecho humano. Y este fue un compromiso de este gobierno que está expresado en el Plan Nacional de Desarrollo y en el Programa Sectorial de Salud 2019-2024. Entonces, sí es muy importante canalizar más recursos a la salud. La salud debe ser una prioridad nacional y debe gastarse mejor en salud. O sea, hay que transparentar el gasto, no solo para la atención del COVID, sino para la atención del conjunto de los padecimientos, y ahí nosotros enfatizamos mucho la atención primaria, porque la atención primaria es la que permite prevenir las enfermedades antes de que se presenten, la que permite detectar el riesgo para evitar que lleguen y, en todo caso, detectarlas oportunamente en sus fases tempranas antes de que tengan complicaciones. Pensemos, por ejemplo, las enfermedades del corazón o la diabetes. No es lo mismo atender la diabetes cuando se inicia, en que solo se requiere cambios de hábitos alimenticios, un poco de ejercicio, inyección de insulina, a cuando llegan los momentos en que se requieren amputaciones, la gente se queda ciega, las hemodiálisis, que entonces modifican totalmente la calidad de vida, generan un gasto que produce pobreza y, por supuesto, también incrementan el gasto del sector salud, generando mayor presión pues para los escasos recursos. Entonces, ahí el asunto de la atención primaria en salud, de resolver, digamos, un sistema integrado de atención primaria que no haga distinciones, que atienda a toda la población, que tenga cobertura universal, puede ser un muy buen paso, y por eso hay que darle prioridad y hay que orientar los recursos, porque ciertamente le faltan muchos recursos a este nivel. Se han concentrado en la construcción de grandes hospitales, que también es importante, pero es mucho más importante detener las enfermedades por el bien de la gente y también del sistema de salud. Hablando de recursos, uno de los puntos importantes de este estudio que ustedes presentaron es que hay una especie de subejercicio por parte del gobierno federal en el contexto de esta pandemia. Si pudieras precisarnos al respecto, Rogelio, cuál es la magnitud de este pues subejercicio, si es que no se aplicaron estos recursos en tiempo y forma. Sí, es que hay todo un problema de subejercicio en plena pandemia, lo cual, digamos, es totalmente incomprensible. Como sabes, este reporte, este pronunciamiento lo hicimos conjuntamente el Centro de Estudios Espinosa Iglesias, México Evalúa y nosotros, y México Evalúa se dedica al seguimiento del presupuesto y muestra cómo el año pasado, al final del año, se canalizó el presupuesto de salud a un fideicomiso. Entonces eso evidentemente no se ejerció para la salud, y en los 2 primeros meses del año, enero y febrero, solo se ha ejercido el 12% de lo previsto. Entonces estamos hablando de que hay un subejercicio ahí del 20% de lo que estaba aprobado para el primer bimestre. Es decir, en plena necesidad, cuando además han crecido las muertes este año de una manera impresionante, ¿no? O sea, la velocidad a la que creció la muerte por COVID y las otras
las otras causas de muerte y el contagio, realmente es un poco incomprensible por qué no están destinando los recursos y por qué se sigue presentando al mismo tiempo un incremento en el gasto de medicamentos combinado con un desabasto de medicamentos, donde los datos del colectivo Cero Desabasto muestran que el 40% aproximadamente de las recetas del IMSS no se surtieron de manera completa. Es muy grave, porque eso afecta a la salud, obviamente, si la gente no tiene tratamiento, y afecta a la economía si lo tiene que comprar por su cuenta. Hay cierto tipo de tratamientos, de medicamentos que la gente hace el esfuerzo y los puede comprar. Hay otros que están totalmente inalcanzables, ¿no? Las quimioterapias y cosas así. Y esto, los recursos, digamos, para la salud es la base para ejercer el derecho a la salud. O sea, entre el presupuesto para la salud y la salud de las personas hay una relación muy directa que es lo que queremos llamar la atención hoy en el Día Mundial de la Salud. Digamos, también estarían contribuyendo a la agudización de la pobreza, esta desatención en el ámbito de la salud y a las desigualdades sociales que se profundizarían también. Claro, claro, porque además tiene una dimensión de género. Evidentemente, los servicios de menor calidad son los que llegan en donde se destina menos presupuesto, son los que llegan a las poblaciones, por ejemplo, indígenas y rurales, ¿no? Donde está el IMSS, que hoy se llama IMSS Bienestar, ¿no? Ese es el que tiene menos presupuesto asignado por persona que atiende. Luego tiene un poco más todos los recursos que se asignan a la población sin seguridad social, es decir, la que ha sido excluida de la formalidad. Pues le llaman informales, pero en realidad son personas excluidas porque trabajan, pero no tienen el acceso a los servicios de salud de la seguridad social y para ellos el presupuesto es la mitad de lo que se asigna a quienes tienen seguridad social, en donde también hay fallas. Entonces, tenemos fallas a todo lo largo y ancho de los sistemas de salud, pero evidentemente tenemos una desigualdad que afecta a las personas en pobreza, a las personas, las comunidades indígenas y rurales de mayor marginación. Por eso una de las propuestas es equilibrar el gasto entre lo que se destina para la población sin seguridad social y lo que se destina para la población con seguridad social, porque el Estado no debe hacer estas distinciones, es violatorio del derecho a la salud. Un derecho humano no puede hacer estas distinciones en la condición de las personas tienen los mismos derechos y tiene que progresivamente garantizarse que tengan la atención sin importar si trabajan o no trabajan o si las afiliaron o no las afiliaron a la seguridad social. Hay que romper ese cordón umbilical entre trabajo y salud y crear un sistema universal de seguridad social, empezando por un sistema universal de salud que no dependa de cuotas obrero-patronales, sino de impuestos generales y que se garantice como un derecho de todas las personas, y ahí eso permite poner la atención primaria en salud en primer plano, porque además es la más costo efectiva, porque son las atenciones preventivas, las atenciones cuando las enfermedades no se han complicado, pues no tienen estos costos estratosféricos a los que luego llegan cuando ya están en sus fases más avanzadas y complicadas, en dolor humano y en costo económico. Agencia Central de Noticias, Periodismo Multimedia.